Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con la cultura, con la identidad de nuestro pueblo, con los valores fundamentales para poder nosotros de alguna manera rescatar la patria de Duarte, porque se nos ha ido de la mano, se nos ha ido de la mano. Y para esto hay que trabajar y conversar con los jóvenes como Joel García Vial y con Janel Ferrer, un joven que viene de un campo de San Juan de la Maguana, aunque llueve de Puerto Plata. Janel Ferrer viene de San Juan de la Maguana, por de allí de Pandié, del Rosario, donde hacen el mejor chenchen con chivo. Juan Francisco, tú me das un chenchen con chivo allá en Pandié y unos mangos Yamagui. Janel, qué gusto tenerte acá. Un placer, Alfonso. Nosotros damos aquí un baño de juventud, eso es importante. ¿A qué se dedica Janel? Bueno, actualmente me encuentro estudiando licenciatura en letras en la UAS. En mi tiempo libre, como oficio, me dedico a escribir. Escribo cuentos, poemas, y estoy organizando algunos grupos culturales para... ¿Y usted empieza a vivir del cuento? Porque hay muchos cuentistas en este país, Janel. Bueno, no es de ese cuento, sino de otros cuentos que ya tienen que ver con la ficción, la literatura, la enseñanza, la didáctica. Pero mire, dedicarse en este país a escribir cuentos, después de Juan Bosch, es difícil. Después de Juan Bosch. Bueno, yo lo considero un maestro. No, el gran maestro dominicano y latinoamericano, junto con Horacio Quiroga. Entonces es un desafío. Es un desafío escribir cuentos. ¿Cómo cuántos cuentos lleva usted ya escrito? No ha publicado ninguno. No he publicado, pero llevo más de 11 cuentos escritos. Algunos empecé por mis raíces, cuentos del campo. Tengo un cuento que, por ejemplo, narra la historia de una familia que después del ciclón George se dedicaba a pescar ahí en el río San Juan. Entonces el pez, la tilapia, escaseaba, y uno de ellos, por ejemplo, el padre era quien iba a pescar, y la tilapia escaseaba. ¿Usted ha comido tilapia con coco? Sí. Es una cosa buena, con rulo. A mí me brindaron eso en Villa Jaragua. Y el cuento tuvo un final feliz. Finalmente consiguió la tilapia el pecador. La consiguió, pero no para él, para sus hijos, que era el sustento de la familia. Es un cuento que yo lo voy a presentar ya en el 2019, cuando trabaje en mi libro personal de cuentos. También estoy trabajando en antología con algunos jóvenes de la UAS y académicos y de otras universidades, que vamos ya el próximo año a presentársela al país. ¿Es antología de cuentos o de poesía? De cuentos, con otro tema diferente, porque ya el tema, mi cuento, el que hablé anteriormente, vengo con otros temas que ya trabajé en el 2014. Nunca cultivé el género de la poesía, solo el cuento. Sí, el cuento, y estoy trabajando en una novela, de manera lenta. Aquí hay un amigo de Pandié, Jacinto, que vive del cuento. Jacinto. Le dice por allá Joaquincito. Claro, él es mayor que usted y tiene mucho tiempo por aquí. Cuando usted nació ya él estaba aquí en la ciudad. Pero es un tipo interesante. Es un gran escritor. Vive del cuento. Está en su casa mirándonos ahora. Saludos, don Jacinto. Aunque en Pandié le dicen Joaquincito. Hablemos de la ley 17607. Pensé que era la ley del libro, pero no era la ley del libro. No, no la ley del libro. Esta ley es una ley que, además de fomentar a los ayuntamientos a que creen funerarias para facilitar servicios mínimos, también propone que estos agreguen bibliotecas a su municipio y que lo soliciten, que si no cuentan con esos recursos, se dirijan a las entidades correspondientes según la ley. Y entonces, si esas entidades no pueden sustentarlo, entonces deben dirigirse a la Tesorería Nacional. Los ayuntamientos siempre tienen dinero. Lo que pasa es que lo quieren usar sus incumbentes para otra cosa. Pero siempre hay dinero. Todo depende del uso racional de los mismos. Uno puede estirar el peso, como decía un cómico de la televisión dominicana, que después fue un incumbente municipal y le fue muy bien como incumbente. Muy bien. Apellido Salcedo, el señor ese. Pero incluso la ley del libro obliga a los ayuntamientos a habilitar una X cantidad de dinero para adquirir libros.
exactamente para la biblioteca municipal. Pero ¿cuántos ayuntamientos en el país tienen biblioteca municipal? Muy poco. Eso no es una preocupación hoy. Y con Joeve veíamos que los jóvenes de estos tiempos están más dados a la internet, al celular y este tipo de cosas, y no ven un libro físico. En el caso suyo, ¿usted se enfrasca con libros físicos? Con libros físicos, sí. Más allá de la responsabilidad académica o como lectura normal. Bueno, yo leo por placer en mi tiempo libre. Libros físicos. Cuando usted dice tiempo libre, ¿de qué usted está hablando? El tiempo que está más allá del trabajo laboral. Porque además de estudiar, usted trabaja. Sí, trabajo. Trabaja. Sí. Pero es un joven que interesante, porque si trabaja y estudia, es un hombre de la patria, anda por buen camino. Hablemos a propósito de la lectura de los libros, la importancia de la lectura, porque los jóvenes de hoy como que no quieren leer. Pues la lectura radica su importancia, que con la lectura los seres humanos pueden comunicarse mejor, y a través de una buena comunicación, el manejo del lenguaje, el léxico, el uso de la palabra, se tiene una mejor vida y armonía con lo que les rodea. Y eso es lo que somos, es una sociedad. Personas que conviven juntos, tienen ciertas referencias culturales, y eso es lo que forma una sociedad sólida y que nos da a nosotros como dominicanos, como identidad. Como usted dijo en un programa anterior sobre el lema de la Real Academia Dominicana, la Academia Dominicana de la Lengua, que la lengua es la patria. Entonces, si partimos de ahí, ¿cuál es el alimento de la lengua? Es la lectura. Sin lectura no hay hombre culto. No hay hombre culto. Y decía Martí, ser culto para ser libre. Solo las personas que se preparan en la vida pueden tener autodeterminación propia. Y cuando hay un nivel cultural de formación en una sociedad, los políticos no pueden actuar con politiquería porque no van a encontrar clientes. O lo van a encontrar en un nivel muy, muy mínimo. Por eso incluso a los políticos dominicanos no les gusta propiciar la cultura o que los jóvenes estudien, que se preparen. Porque si el joven se prepara, no va a caer en su mercado de la politiquería. Hay una frase que se le atribuye a Pitágoras que dice: educar al niño y evitarás castigar y no castigarás al hombre. Es así. Entonces, si invertimos en cultura, en libros, bibliotecas, yo creo que no será necesario castigar a un ciudadano por tirar una basura, porque ese ciudadano tendrá una educación mínima que se requiere para convivir en sociedad y podrá, no será necesario invertir el tiempo y recursos en educar a una población en cosas básicas como la contaminación ambiental, que todos debemos manejar ese tema. Ese es un tema fundamental. Ahora vimos lo que pasó aquí en el área del Malecón con una lluvia, cómo salió a flote toda la basura, las inmundicias que nosotros mismos desde la sociedad vamos tirando a las calles, a la cuneta, al río, sobre todo lo del río Sama. Eso es terrible. Y ahí salió todo esto. Janel Ferrer, su vínculo con Pandié. ¿Usted va de vez en cuando a Pandié? Sí, yo voy de vez en cuando. Me gusta ir en vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy de vacaciones, yo entiendo que es un momento donde lo paso con la familia, dedico tiempo a visitar a los vecinos, a las personas que vieron crecer cuando era un niño, y compartir con ellos. Los jóvenes que subieron con usted, la mayoría se quedó en Pandié o andan por aquí estudiando, trabajando, están en San Juan de la Maguana como pueblo, como municipio cabecera. ¿Qué ha pasado con lo de su generación? Bueno, con lo de mi generación, algunos están desintegrados, algunos están estudiando ahí en la UAS de San Juan, pero lo que hace falta allá fundamentalmente es empleos. En Pandié, como en todo el país. Como en todo el país. Porque sin fuerza laboral no hay movimiento, no hay un movimiento social. Entonces, ellos están estudiando, pero necesitan luego que terminen de ocupar en alguna posesión, alguna empresa, dedicarse a algo. Algunos tienen familia, tienen que tener la familia. Algunos de su edad ya se metieron en familia. Sí. Allá en Pandié. La gran mayoría. Y cuando usted va a Pandié, ¿usted lo busca a ellos o ellos lo buscan a usted? Nos buscamos. Sí, nos buscamos. ¿En algún momento usted va a Pandié a dar una conferencia, una charla? ¿Se ha vinculado al club de la comunidad? Estoy vinculado al club, pero todavía no he ido a dar
conferencias. Eso es debido a que, como estoy estudiando en la UAS, trabajo de 8 a 5, entonces he tenido poco tiempo para... ¿Usted va a la universidad por la noche? Sí, en la noche. Al morir la tarde y por la noche. Mira, aquí don Jacinto Ascensión anima a un grupo que se reúne los viernes en la cafetera a leer poesía. Que aunque su campo no es la poesía, el vínculo cultural también ayuda. Sí, ahora mismo estoy leyendo más poesía, porque el cuento, a pesar de que es narrativa, con un toque poético, es envolvedor. Ahora estoy leyendo a Rubén Darío, a Baudelaire. Leerse a Rubén Darío no es fácil. No es fácil. Hay que tener, para leer a Rubén Darío hay que tener cierta condición cultural y ciertos conocimientos. Pero también te invita a que tú, como lector, busques esas citas que da Rubén Darío, y así como Borges también. Cuando se lee a Borges, uno se da cuenta que no ha leído, que debe leer más. Entonces eso es una invitación también a leer. Es un desafío, es una provocación, es una invitación. Porque para leer a Rubén Darío y entenderlo hay que tener una base cultural en el léxico, en el lenguaje. Sí. Anteriormente uno decía, bueno, hay que leer con el diccionario Larousse, decía uno, al lado. Ahora con Google los muchachos buscan... Sí, es más fácil. Es más fácil. O sea, usted toma un y a poema, la gente le gusta la vida fácil. Ciertamente. Porque cogerse el pequeño Larousse y tener que ojearlo y buscar en el índice es más difícil que hacerlo por Google. Sí, porque Google te da la referencia, te da una referencia histórica. Y como ya todo está conectado, es globalizado. Yo busco en Google, pero también yo tengo mi pequeño Larousse. Yo también tengo mi pequeño Larousse. Hay un diccionario muy bueno de dominicanismo que hay que tenerlo a mano. La importancia de la lectura, Janel. Bueno, yo hablo por mí mismo. Bueno, no he sido un estudiante ilustrado en mi vida académica, pero con la lectura he sabido mantenerme al estándar académico, manejarme bien, he adquirido mucho prestigio a través de la lectura, o sea, los temas que yo trato en las redes sociales. Pero todo eso viene me ha alimentado de la lectura que he leído en toda mi vida, documentales, de la historia también, la psicología. Por ejemplo, cuando se lee literatura, se lee la historia. Se entiende la psicología, se entiende el ser humano como sus errores. Y por ahí ya solamente hay que tener ese camino de la lectura. Janel Ferrer, viniendo del Rosario, de Pandía, de San Juan de la Maguana, que es una comunidad, cuando yo la conociera, una comunidad rural, y en gran medida lo sigue siendo, depende de una carretera central que la comunica con otras comunidades que están más adelante. ¿Por qué no estudiar agronomía, veterinaria, contabilidad? Y entonces Janel piensa en letras. Letras es como más aéreo, no da como la facilidad para el campo laboral. Es menos entendible que un joven que viene de Pandié se enfraque a estudiar veterinaria o agronomía. ¿Letras por qué? ¿Letras por qué? Bueno, yo vine a vivir a los 11 años a Santo Domingo, pero antes en el campo recuerdo que yo sembraba. Entonces usted no jaló asada, ni cogió un machete. Yo llegué a hacerlo. Incluso pescaba en el río, siendo un niño. ¿Y agarraba tilapia? Sí, agarraba tilapia. ¿O pescaba con arpón? Y camarones. Con arpones no, con la mano regularmente. O con anzuelo. Y también en el patio de mi casa, yo lo sembraba de habichuela, o sea, por hacerlo, o sea, me salía a hacerlo. También llegué a tener algunos árboles de guayaba, de mango. Siempre tenía el patio lleno de frutas. ¿Y no crió su gallinita, su pollito? Sí, también. Pero ya al mudarme aquí a Santo Domingo, se quiere otra vida, otro estilo de vida urbana. Ya en mi tiempo libre lo que hacía era que jugaba baloncesto. El deporte me mantuvo alejado de muchas cosas. Que estando en la cancha, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que conocí en mi entorno en el barrio del Manguito. ¿El Manguito ahí en la feria? Sí, el Manguito de la feria. ¿Yo vivía ahí? ¿Usted vivía ahí? Sí, en La Paz. En La Paz. Yo vivía en el Manguito, duré algunos 8 años viviendo ahí. Y siempre me mantuve de mi casa a la cancha, del colegio. Salía del colegio,
salía del colegio, llegaba, comía y luego me iba para la cancha a jugar. Como era algo pequeño, tenía una estatura bajita, yo entendía que yendo a la cancha yo podía crecer. Y esa fue mi primera meta. Crecer. Crecer, sí. Y ahora la meta es crecer como intelectual. Como intelectual. Convertirme en un escritor con grandes aspiraciones. Creo que puedo lograrlo y a medida que me alimento de las lecturas, de los profesores, a medida que voy avanzando en el área, me doy cuenta que sí, que estoy en un buen camino, que no he cometido un error y que sí puedo lograrlo. Usted se leyó de Juan Bosch El arte de escribir cuentos. Sí. Si no, Juan Francisco lo tiene. Juan Francisco lo puede facilitar. Él me lo facilitó, yo no sé si él se acuerda, yo lo tengo en mi casa. Creo que fue una copia, pero es que me quedo siempre con el libro de Juan Francisco. Él me lo presta y yo nunca se lo devuelvo. Por eso es malo, no lo haga. Bueno, he prestado el libro y no me lo han devuelto. No se lo han devuelto. Yo le voy a regalar uno, yo no se lo voy a prestar, no. Porque ya Juan Francisco me dio la orden de que le trajera 2 libros. Ahí tiene Temblores Poéticos y tiene Oleaje. Porque Juan Francisco hay que dar la orden aquí. Ambos son de poesía. Poesía. En algunos hay creo que, no sé si en este que hay algunas estampas, no. En Temblores Poéticos creo que hay 9 estampas. No son cuentos, son estampas. Esas vivencias, esas cosas que uno escuchó en su comunidad, entonces uno trató de escribir. Lo que usted hizo con El Pescador. Una especie de crónica. Yo le llamo estampa, no sé si exactamente es el nombre técnico, pero bueno, para el capricho siempre están abiertas las puertas del cielo. Yo soy un hombre caprichoso. Sí, porque la literatura también tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso de orientarla. Por ejemplo, los cuentos de Juan Bosch eran cuentos sobre vivencias campesinas, pero todos traen una moraleja que son educativos. Entonces, el compromiso que tiene el escritor con la sociedad es un compromiso eterno. Bueno, Janel, el tiempo se nos fue porque vienen por ahí unos muchachos. Pero mire, yo siempre oí decir que a nadar se aprende nadando, a jugar se aprende jugando, a hablar se aprende hablando. Y entonces hay que leer cuentos, volver a leer cuentos, seguir leyendo cuentos y escribir cuentos para aprender a escribir cuentos. Así es que el camino suyo hoy es leer cuentos y más cuentos, sobre todo los cuentos de los grandes maestros. Dice un amigo que para escribir primero hay que leer un 100% y luego escribir un 10% de ese 100%. Es así. Janel, gracias por estar con nosotros y aquí las puertas están abiertas. Este programa es de Pan 10. Así que usted tiene la silla fija para usted ahí cuando usted quiera. Gracias por la invitación y por la oportunidad. También al señor Juan Francisco de la Rosa por invitarme. El vecino de sus padres, sí, que usted no conocía. No es posible porque son generaciones diferentes. Gracias Juan Francisco que siempre nos vive aquí nutriendo, y a Jacinto también que nos manda por aquí unos invitados muy especiales. Así es que gracias por estar con nosotros en esta entrega así tan especial de los viernes, vinculado a la literatura, a la lectura, a la cultura, a los valores. Y quédense ahí, que después de nosotros viene Jordania Ureña con la mochilita que ustedes saben, la del padre Rogelio. Ella aquí es la que tira piedra, yo de piedra no sé. Vamos a la pausa.